Quiero presentarles, por medio de esta cadena nacional, la reforma de pensiones comprometida por nuestro gobierno, que una vez aprobada mejorará sustantivamente las pensiones de todas las personas, de 2 millones de compatriotas que hoy reciben su jubilación y también las de cada una de las personas que se jubilarán el día de mañana. Así partía el presidente de la República, Gabriel Boric, comunicando la tan esperada reforma de pensiones que constantemente se ha discutido por la opinión pública y política por años. Y es que el sistema previsional no ha estado exento de polémicas, desigualdad en pensiones, bajos montos y el negocio lucrativo de las AFP han sido los temas más denunciados en la pauta, que incluso llevó a más de 750.000 personas a manifestarse. Hacemos un llamado a todas las personas que están en sus casas a que se levanten y vengan a esta marcha. Este es el momento de reclamar. Tenemos que movilizarnos. Solo movilizados lograremos derrocar por completo el sistema de las AFP. Hoy día es el fin de las AFP. Va a ser un hito histórico. Los invitamos a venir. Sin duda, esto es algo que sí o sí afecta a los más de 11,5 millones de personas desde los 45 años hacia arriba que hoy en día están obligadas a cotizar dentro del sistema de las asociaciones de fondos de pensiones privados. Esto según el informe estadístico trimestral de cotizantes y afiliados. Sin embargo, ¿por qué hoy en día este sistema es tan criticado dentro del país? ¿Por qué movimientos como el No Más AFP últimamente han agarrado fuerza dentro de la nación? Y por último, dentro de este escenario, ¿cómo la reforma de pensiones que hace poco fue comunicada por el gobierno de Gabriel Boric aporta a este tópico? Veámoslo a continuación. Nos trasladamos a la comuna de San Antonio, ubicada en la quinta región, con el objetivo de responder estas preguntas. Allí, en calle Las Vertientes, se aloja Lucrecia Díaz, ex estilista y peluquera, quien nos relató acerca de su experiencia con el sistema de fondo previsional y su relación con el mundo laboral. Yo era estilista, digamos peluquera, antiguamente era el nombre. 12 años más o menos empecé a trabajar en la peluquería. Ayudarle a una tía que yo me tenía en su casa porque yo quedé huérfano a esa edad, a los 12 años. Y ella tenía peluquería y empecé yo a ayudarle a ella en la peluquería. Y es que todo el mundo envejece, las personas no deben ni pueden trabajar toda la vida, por lo que tener asegurado un ingreso luego de jubilar es necesario. Siendo viuda, doña Lucrecia heredó la pensión de su marido, quien cotizaba en la extinta Caja de Empleados Públicos, es decir, el antiguo sistema de pensiones que aún subsiste mediante el Instituto de Previsión Social. Bueno, él ya estaba pensionado, entonces me queda a mí una pensión de viudez, pero no es el 100%. Todos querían que se cambiara, porque todos ya se estaban cambiando ya de caja, pero él nunca quiso, no, yo no. Voy a esperar, voy a ver qué pasa más adelante. Y siguió esperando. Y fue bueno, digamos, el tiempo de espera. Yo creo que estaría en la situación de muchas personas que están ahora con el problema de la AFP. Una intuición clave que salvó a doña Lucrecia luego de haber sufrido un accidente cerebrovascular hace más de 5 años. Ella sabe muy bien que, en el caso de haberse cambiado el sistema actual de AFP, la pensión que recibiría sería menos de la mitad de la actual, más aún cuando recién entró al mundo laboral a la edad de 35 años. En Chile convive el sistema de AFP hoy día con el sistema antiguo de previsión social, que son las antiguas cajas de previsión, que partieron en el año un poco antes del año 30, pero en estricto rigor previsionalmente en Chile hoy día convive el sistema antiguo de previsión, que es el Instituto de Previsión Social, y el nuevo sistema que partió en el año 80, el decreto ley 3500, que es el sistema de AFP. En el sistema, cuando hablamos de sistema antiguo, hablamos de un sistema que es de reparto. Es decir, un sistema solidario donde donde el Estado también ponía gran parte del valor de la pensión final. Entonces, se le llamaba sistema de reparto porque en el fondo todos los trabajadores, todos los activos cotizaban y, por así decirlo, esa cotización iba a un pozo común.
que permitía pagar las pensiones de los pasivos, es de las pensiones de las personas jubiladas. Es decir, los activos iban financiando a los pasivos junto con aportes del Estado también. Cuando se ve que la población además va envejeciendo, hay un montón de factores que determinan que en esa época, en el año 80 en el fondo, se empieza a decir, bueno, este sistema ya no puede ser financiado y se necesita un nuevo sistema. A raíz de eso, en el fondo, nace lo que es el decreto ley 3500, donde en el fondo yo cotizo a mi fondo previsional. Yo tengo una cuenta, como si tuviera una cuenta en el banco, a mi nombre. Todas mis cotizaciones previsionales van ahí. Una diferencia fundamental. Hoy es obligatorio cotizar una pensión individual y no colectiva, correspondiente al 10% del sueldo obtenido que, además, depende de la constancia del trabajo propio y de la movilización de los ingresos entre los distintos fondos. Ese dinero, en vez de gastarse, se invierte en instrumentos, comprando instrumentos financieros, o deuda local, o deuda extranjera, o acciones locales, que son la propiedad de las compañías donde nosotros trabajamos, y eso inmediatamente eleva el nivel de ahorro general de la economía. Eso tiene algunos beneficios, como por ejemplo, al haber más ahorro disponible, como el ahorro es igual a la inversión, entonces, y al haber más disponible, su costo relativo es menor, y por lo tanto hay más abundancia de recursos, y por lo tanto hay una tasa menor para poder asignarle a los distintos proyectos que se realizan en la vía nacional. Por esta razón, las AFP son consideradas importantes, puesto que concentran la disponibilidad de recursos para financiar proyectos que contribuyan al desarrollo económico del país. Sin embargo, no todo es color de rosa. Mientras que las rentabilidades de las AFP están estimadas en 324 millones de dólares este último trimestre, el 72% de las pensiones son inferiores al salario mínimo, un sistema que deja mucho de qué hablar. Todo aquello que esas inversiones genera van directamente a las arcas de los ahorrantes, sin ningún intermediario. La comisión que ganan las AFP y las utilidades que éstas obtienen no tienen nada que ver con el 10%, sino que tiene que ver con la comisión que éstas cobran, que son dineros absolutamente separados. Por administrar estos recursos, uno podría criticar también la forma en la cual las comisiones son cobradas a partir del salario del trabajador, y no a partir de los fondos ahorrados, y ahí hay una diferencia importante. Baches que el gobierno de Gabriel Boric ha optado por terminar con su reforma. Postulan un sistema mixto, es decir, tanto público como privado, donde el Estado, mediante la pensión garantizada universal, el empleador con un aporte de seguridad social del 6% y el trabajador con sus ahorros obligatorios logren aumentar el monto de las pensiones a cada cuenta individual, llegando finalmente a un 16% de cotización. Para dar un orden de magnitud, pensemos que el 6% de las remuneraciones, o sea, el 6% de la renta imponible, equivale más o menos a alrededor de un 2% del producto. Eso significa, ¿cierto?, que la reforma tributaria tendría que ser 50% mayor en términos de sus objetivos de recaudación que lo que hoy día tenemos en el Congreso. Reforma tributaria que hoy es importante para que el Estado además pueda contribuir a las previsiones que, como ya sabemos, son más bajas que lo esperado, algo acorde a los distintos testimonios que nos relataron en la calle. Yo soy un jubilado, un profesor jubilado, que prácticamente recibí el engaño a la AFP porque no he recibido nunca una remuneración como corresponde. No me cambié nunca a la AFP porque me imaginaba que era un fraude. Y la AFP sacaba la plata y tú cloteás nomás, pues, hijo. Me dicen los de Hábitat, me dicen, señora, me dice, le quedan, me dice, en ese tiempo, le quedan, me dijo, más de 10.000 pesos quedaban, un poquito más. Eran más, eran como 100.000 pesos. Le quedan de imposiciones. Se las vamos a dar de 10.000 pesos mensuales, imagínense, en ese tiempo. Sin duda una medida que, desde su envío al Congreso el pasado 8 de noviembre, deberá abrirse paso dentro del Parlamento, lugar donde el oficialismo es minoría. Decisión que en el mejor de los casos cambiará la vida de ese 72% que no goza de la misma suerte de algunos.